Programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y tengo de invitado al doctor Jorge Núñez López, quien es médico especialista en medicina integrada y quien va a estar con nosotros desarrollando un tema muy interesante para nuestro auditorio, que es el uso adecuado de los esteroides. Y vamos a platicar de estos medicamentos. Mucha gente lo conoce o los conoce por sus efectos antiinflamatorios, doctor, pero pues necesitan tomar precauciones y conocer un poquito más de este medicamento para saberlos eh, usar adecuadamente, porque muchos de ellos pues los usan indiscriminadamente la gente. Así es. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a este programa y gracias a todos los que nos escuchan. Y como bien dice la doctora, pues va a ser muy interesante este tema, ya que pues tiene mucho impacto y pareciera que es muy fácil ocupar este tipo de medicamentos y pues van a ver que no es así. Sí, para los que nos están sintonizando, vamos a platicar el uso adecuado de los esteroides, también los conocen como corticoesteroides, como antiinflamatorios esteroideos, y vamos a irlo platicando, doctor, porque este tipo de medicamentos también fue uno de los que sobresalió mucho de que los se usara para hasta COVID y que mucha gente los empezó a usar indiscriminadamente. Llegó el momento en que por parte de las instancias regulatorias nos pidieron que solamente se podían comprar en la farmacia si llevaban receta, porque llegó el momento en que la gente los compraba, pensaban que eran algo inofensivo y la realidad es que son medicamentos que tienen tanto sus indicaciones como sus contraindicaciones. Bueno, para todos los que nos están escuchando, pues vamos a platicar de eso. Sí, ahorita con el COVID, pues se puso más de moda este tipo de medicamentos. Los voy a mencionar como esteroides, pero sí, nosotros los conocemos como corticoides, glucocorticoides, pero para fines de que todos los que nos están escuchando van a ser los esteroides. Y pues por ahí han de haber escuchado que para COVID había un tratamiento que les iba mejor a los pacientes que estaban intubados y pues era uno de estos medicamentos con esteroides. Y pues claro, se mejora mucho el paciente cuando está intubado, cuando está muy grave, con un problema muy difícil para respirar, pero el problema fue que esa información bajó a toda la población en general, como que si se toman el tratamiento con esteroides, ustedes se van a mejorar ese COVID. Y el problema, doctora, fue de que inclusive se vio que si se lo tomaban a un paciente que tenía COVID no grave, pues tenía más riesgo de que se empeorara su caso y ahora sí tuviera complicaciones que ameritaran inclusive intubarlo. Por eso es tan importante hablar de ellos. Sí, y bueno, recapitulando esta información, lo platicamos ahorita para el COVID, pero este tipo de medicamentos lo ocupan muchísimas personas cuando van y es que tengo un dolor en la espalda y me recetaron tal medicamento y notan la diferencia, ven que mejoran, que se sienten que están muy bien y lo empiezan a usar ya sin la prescripción médica, Ujú. sino porque dijeron, es que yo me sentí mal con ese, y no nada más lo ocupan ellos, se lo recomiendan al vecino, a la amiga, a la cuñada, oye, a mí me dieron estas inyecciones y son súper buenas, y así nos vamos, o conocen el cierto medicamento bioral, y oye, a mí me lo dieron para un dolor de muelas y mira que súper bien entonces empezamos a mal ocupar este medicamento que son los esteroides y tenemos consecuencias pues muy graves, que es de lo que queremos platicar con el doctor el día de hoy, de estos efectos secundarios también que nos dan el ocupar los medicamentos. Sí, ese pues es uno de los inconvenientes que menciona la doctora. Son medicamentos que a nosotros, bueno, a la gente le sirve para tratar principalmente dolencias de inflamación, de un dolor agudo muy fuerte. Por eso, como tienen un efecto muy bueno para eso, la gente los asocia a que
pues sí, excelente efecto que me da o no, pues me tomo la pastilla o me pongo la inyección y se me quitan todas las molestias. Pero pues el problema es que la gente no sabe que esos medicamentos van a traer consecuencias, van a traer efectos a largo plazo, que esos son de los que menos la gente se da cuenta y esos de los que queremos que platiquemos. Entonces, pues tal vez ustedes los han conocido y los han escuchado. Hay algunos, los más comunes son la prednisona, la dexametasona, metilprednisolona, y esos pues tienen muchas marcas que ustedes conocen que los venden en las farmacias. Tal vez algunos conocidos como el Alin, la Bedoyecta, y van a decir, inclusive mucha gente se toma medicamento suponiendo que es para el dolor y no sabe que tienen esteroides. Y pues de como tiene ese medicamento, pues ellos se sienten de maravilla. Y bueno, lo primero que sepan es que, pues sí, sí funcionan para esas situaciones, pero siempre lo ideal es que estén indicados de forma correcta y lo ideal es que sea por un personal de salud. Sí, así es. Como dice el doctor, ¿cuántas veces no vamos a la farmacia y pedimos, ay, deme un medicamento para el dolor? Y entonces lo primero que les recomiendan, pues son medicamentos que hacen efecto muy bueno. Y los analgésicos o AINES que nosotros conocemos, muchas personas dicen, no, de eso siempre me tomo y ya no me hace, no me baja el dolor tan rápido como tal inyección. Y que cuando los médicos empezamos a notar, resulta que son medicamentos que conllevan estos esteroides en la fórmula, que a veces vienen combinados con un antiinflamatorio más el esteroide, y como dice el doctor, muchos las relacionan con los nombres de exametasona, hidrocortisona, prednisona, prednisolona, todos esos que terminan así son esteroides y que son los que queremos platicar con ustedes, más que nada para que sea un uso adecuado. Y como dijo el doctor, este tipo de medicamentos, la mayoría no requiere receta. Como dijimos, la dexametasona, que en su momento empezó a utilizarse indiscriminadamente, pues los sistemas regulatorios nos dijeron, ¿sabes qué? Esto no puede seguir así, tiene que ser bajo prescripción médica, y entonces nos solicitan ahora para ir a surtir este medicamento, pues una receta médica. Pero ¿cuántos no hay de que, oye, dame la receta? Y ni siquiera han pasado a la consulta y han visto pues tanto las indicaciones como las contraindicaciones de estos medicamentos. Sí, entonces, para cada una de sus enfermedades o malestares, pues si no han tenido oportunidad de acudir con un médico, y los invito a que acudan, porque pues normalmente todos los medicamentos pueden tener efectos adversos, y con más razón, es muy importante que para cuando se vaya a dar un esteroide, sea indicado en la persona correcta, en su enfermedad correcta y por el tiempo correcto. Por ahí podemos platicar que este tipo de esteroides pues van a ser muy buenos para esas enfermedades que pasan ahorita de forma rápida. O sea, si a alguien se le dobló un pie, alguien tiene un dolor de espalda muy fuerte, y pues probablemente este tipo de medicamento sea adecuado, pero nada más de forma única o con un tiempo muy cortito. Pero también ahora es importante que también la gente sepa que no a la gente se le puede dar esteroides de forma libre. Hay que saber si están enfermos de otras cosas. Por ejemplo, en el caso de la presión alta, en la azúcar. Entonces, si esos pacientes utilizan esteroides, pues es mucho más fácil que se les descontrole su enfermedad, y después van a tener las consecuencias de un mal control, y todo porque pues a lo mejor se le dio ese medicamento no de forma indicada por un médico. Aquí el médico lo que debe de valorar es esa parte. De todos los efectos que me va a producir el esteroide, ¿conviene dárselo? Pues a lo mejor existe otro medicamento que pueda ayudarle a la paciente y que no tenga tantos efectos adversos. Entonces, también depende mucho de cada una de las situaciones. Sí, normalmente los médicos cuando estamos en la consulta y nos encontramos con pacientes
ya multitratados, con muchísimos medicamentos, sobre todo los que tienen dolores crónicos. Entonces ya probaron todos los antiinflamatorios, naproxen, el ibuprofeno, la indometacina, bueno, traen de todos. Y dicen, es que quiero algo que me ayude más, porque yo siento que no me quitan ya el dolor. Bueno, entonces el médico tal vez diga, ok, vamos a intentar con un poco de terapia con esteroides, que nos va a valorar si trae usted la presión alta, si trae, cómo trae la glucosa, le va a valorar cómo está, si no tiene osteoporosis, cómo está su coagulación de la sangre. Bueno, voy a valorarle varias cosas y va a decir, ¿sabes qué? Le te propongo tal tratamiento por tanto tiempo. Entonces ahí luego tenemos pacientes que le dice el médico, ¿sabes qué vas a tomar el medicamento por 10 días? Y resulta que en esos 10 días, pues la gente dice, uy, súper bien, me mejoré. Pero el doctor también le recomendó, vas a hacer tales ejercicios, vas a hacer tal, mejorar tal cosa en la dieta. O sea, les dan un tratamiento completo. Y resulta que el paciente toma el medicamento, el esteroide, se siente de maravilla, se le olvida la dieta, se le olvida el ejercicio, se le olvida el control de otras enfermedades y resulta que puede empezar a tener efectos secundarios y aparte, el mismo paciente decide que quiere tomarlo por más tiempo porque le hizo súper bien. Entonces, si 10 días le hizo excelentes resultados, imagínense si lo sigue consumiendo. A eso nos enfrentamos en muchas ocasiones los médicos cuando vemos a los pacientes con dolores crónicos. Y ustedes como pacientes, lo que sí deben de ver la situación en cuanto al uso de esteroides en dos partes. Uno, los pacientes que no tomaban esteroides y que por alguna necesidad lo van a tener que hacer, son de los que estaba platicando la doctora Yunuen. Entonces, pues por un evento agudo se le indica y o tal vez alguna persona, pues por experiencias previas o recomendaciones de alguien más, lo, re- lo da y se lo toman. Entonces son pacientes que por X motivo, una caída, un golpe, un dolor fuerte, se toman el esteroide. Ahora van a existir otros tipos de pacientes que necesitan esteroides, que son los que tienen alguna enfermedad, como por ejemplo lupus, artritis reumatoide o alguna otra enfermedad que puede ser muy grave y crónica, que van a requerir usar esteroides por mucho tiempo. También al ratito sería bueno platicar sobre las recomendaciones en estos pacientes, porque también es importante que lo tomen de forma adecuada como lo haya indicado el médico. Sí, doctor, es muy interesante este tema porque, como empezamos, es un medicamento la mayoría de las veces de libre acceso, de muy sencillo, los pacientes van, es más, yo conozco personas adultas mayores que llevan hasta 15 años tomando la misma cajita, es más, llegan a la farmacia con la cajita anterior y quiero de estas mismas medicinas y quieren encontrar pues la misma cajita, los mismos colores y todo y les preguntas, bueno, ¿y esto para qué? No, me duelen mucho las rodillas y lo he tomado hasta por 15 años. Híjole, ese medicamento debe de ser supervisado por un médico porque para este momento pudiera tener muchísimas más consecuencias, más complicaciones por haberlo consumido por tanto tiempo. Entonces, doctor, mire, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un momentito más regresamos no sin antes voy a recordarles nuestros teléfonos en cabina 464-690-9601, en WhatsApp 464-652-5000. Recordarles que pueden ver nuestro video que estamos ahorita realizando en Radio Esperanza 961 FM por YouTube y visitarnos también en nuestra página de Facebook Radio Esperanza 961 FM. Bueno, vamos a una pausa y regresamos aquí con el tema de uso adecuado de los esteroides. Y bueno, para los que nos están viendo y escuchando por Facebook Live o posteriormente en los videos de YouTube, vayan a sus casas ahorita, revisen dentro de sus cajones o cajoneras de medicamentos. ¿Realmente tengo esos? ¿Me los dio algún médico? ¿O fue porque alguien me los recomendó? Tal vez yo me di cuenta de que estos servían para algún tipo de dolor
y fui a comprarlo a la farmacia. Entonces, búsquenlos ahí, busquen alguna sustancia, ya sea prednisona, dexametasona, betametasona. Las marcas pues van a ser muchas, las comerciales. Además, ahorita es muy común ya los medicamentos genéricos que solamente están identificados con la sustancia, más ya no tienen una marca. Entonces, vean realmente si ustedes tienen ese riesgo de tener esos medicamentos ahí en su casa y van a ver que es muy importante el saber cuándo ocuparlos o cuándo no ocuparlos y que no los vean como si fueran medicamentos casi como dulces de que se pueden ocupar en cualquier momento de necesidad. Siempre necesitan indicaciones precisas, se necesitan por X motivo adecuados, sí, para evitar complicaciones en un futuro. Sí, doctor, como usted dice, es muy importante que vayamos y verifiquemos esto en nuestras propias casas, porque como dice, ¿cuántos no tenemos las inyecciones buenísimas? Vayan y chequenlas. Si dentro de esas inyecciones buenísimas tienen un esteroide, pues es porque hay que ocuparlo con mucha precaución. No es un medicamento que me puedo poner las veces que yo quiera y cuantas veces lo quiera utilizar. Así no es, tiene que ser con prescripción médica. Pues muy bien, regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos platicando con el doctor Jorge Núñez López, médico especialista en medicina integrada, sobre el uso adecuado de los esteroides, unos medicamentos de uso muy común entre la población, de fácil acceso, pero que los estamos mal ocupando, ya que estos tienen efectos secundarios y tienen contraindicaciones que la mayoría de la gente no conoce o que viendo los beneficios al antiinflamatorio que son, pues prefieren no escuchar o no tomar en cuenta y tener efectos secundarios a corto y a largo plazo. Así es. Entonces, de hecho, por lo que comenta doctora, se puede identificar que si se ocupan de forma no adecuada esos tratamientos, van a depender mucho del tiempo de evolución. Bueno, quisiera que nos platicara un poquito, doctor, estos esteroides, de repente, la gente como que no sabe cómo es que funcionan. Pero lo primero que me gustaría que les explicara es de que ya dentro de nuestro cuerpo hay una propia producción de un tipo de esteroide. Así es, dentro de nuestro cuerpo hay una sustancia que se llama cortisol. Es un esteroide que nuestro mismo cuerpo produce, lo necesita para sobrevivir, para poder vivir normalmente, y pues se va produciendo poco a poco durante todo el día. ¿De dónde se originan estos esteroides? Vienen del colesterol. Pues algunas personas dirán, "Oh, no, que el colesterol es malo". También aquí hay que hacer una aclaración. Todas nuestras células de nuestro cuerpo tienen colesterol, están hechas con sus capas de las células tienen colesterol y así necesitan estar hechas. El problema del colesterol es cuando tenemos mucho en la cantidad en la sangre, pero bueno, en nuestro cuerpo siempre vamos a tener colesterol. A partir de ahí es donde se producen estas sustancias, esos esteroides, y como tal, el que siempre está en nuestro cuerpo es el cortisol. Siempre lo vamos a tener. Sí, tenemos por ahí, ahorita que nos explica el doctor, todo un eje, todo un sistema para que se produzca este cortisol que involucra pues varios lugares en nuestro cuerpo. Sí, de hecho, entonces en todo nuestro cuerpo se va a producir, pero principalmente en una parte que se llama glándula supraadrenal, que está en la parte de arriba de cada riñón. Nuestro cuerpo va a detectar si requiere más cortisol y entonces a través de sustancias que se producen en el cerebro, le va a decir a esas glándulas suprarrenales, produce más secresol, saca más al torrente sanguíneo para las necesidades normales de su cuerpo.
¿Cuáles serían, doctor? ¿Para qué ocupamos el cortisol en el cuerpo? Ok. El cortisol, digamos que es una respuesta de estrés de, eh, para poder mantener nuestra capacidad de vivir. Es el que estimula que el corazón lata más rápido, a que tengamos presión, a que se estimule la salida de glucosa o de azúcar a nuestra sangre. Entonces, si de repente no hemos comido bien, se nos empieza a bajar el azúcar, es un estímulo y entonces sirve como para que nuestro cuerpo produzca azúcar de otras partes y no tengamos algún problema. ¿Y el cortisol? Y el cortisol es el que, o digamos que el cortisol es el resultado de ese estímulo y entonces el cortisol es el que estimula a que reaccione nuestro cuerpo para producir más azúcar, para que se nos suba la presión, dependiendo de nuestra capacidad. Y con eso pues vamos a mantener una vida normal. Ahora también es una respuesta, es una sustancia de respuesta de estrés o ataque. ¿Ustedes han sentido cuando de repente tienen un susto muy grande o que de repente un perro se les deja ir y que empieza a ladrar? Pues entonces el cuerpo detecta que va a haber un peligro y rápidamente estimula a que suelte mucho cortisol a nuestra sangre y eso es lo que hace que se acelere nuestro corazón, que estemos más activos, más despiertos. Entonces, como ven, es algo que normalmente lo tenemos y nos ayuda a responder al estrés. El problema va a ser, pues, que cuando lo demos de forma externa en medicamentos, no lo demos de forma correcta. Así es. Este, ya ahorita pues vamos entendiendo un poquito más esto del cortisol, porque los esteroides pues en su momento van a funcionar de una forma, pero nos van a alterar esta secreción del cortisol que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces hay que tomar esto en cuenta cuando andamos recomendando o nosotros nos automedicamos este tipo de medicamentos esteroides. Y vamos a seguir platicando, doctor, en cuanto a la producción de este cortisol, Sí, que tiene un ciclo. No crean que el cortisol es algo que tenemos a todas horas en mucha cantidad. Nuestro cuerpo es muy sabio y tiene ciertos horarios en que nuestro cortisol está más elevado. así es, pues bueno, de forma clásica en una persona normal, nosotros durante el día hacemos nuestras actividades, el trabajo y con más intensidad pues durante el día. En las noches tenemos que tener un tiempo de reposo para que nuestro cuerpo se recupere de la actividad física y esté listo para el día siguiente. Como vimos que el cortisol es algo que ayuda a que se estimule el cuerpo, pues tiene que producir mucho y secretar mucho la sangre en las mañanas. Entonces se ha visto que durante las mañanas, como entre las 8 o 9 de la mañana, se libera mucho cortisol en nuestro cuerpo de forma normal y es el que nos va a ayudar durante el día para estar muy activos. Se sigue produciendo durante todo el día, pero la cantidad más fuerte o con mayor cantidad es durante la mañana y ya esa cantidad va disminuyendo poco a poco y los niveles más bajos pues son durante la noche cuando el cuerpo está descansando. Bueno, entonces esto que estuvimos platicando ahorita es lo normal en nuestro cuerpo. Pero coméntenos entonces qué pasa cuando nosotros tomamos como el cortisol sintético, que serán los esteroides o estos medicamentos que estamos diciendo que sirven para los dolores y para las inflamaciones. Así es, como de forma normal se va produciendo con ciclos en el día, con estímulos desde el cerebro y la liberación de las glándulas suprarrenales, pues cuando lo damos en forma de pastillas, inyectado o en la vena, pues alteramos todos esos ciclos. Tal vez en el momento que se lo dimos, pues lo requería el paciente porque tenía una enfermedad muy grave y por indicación médica se lo dimos. Pero estos ciclos se van a alterar. Es ahí el peligro de que la gente de forma normal se tome sin ninguna indicación médica los esteroides. Van a estar alterando todos sus ciclos y si de por sí ya compartimos, ya mencionamos que es el que estimula también que la presión esté alta, que la glucosa se aumente, pues entonces cuando lo damos en forma de medicamentos, pero no indicados de forma correcta, vamos a producir esos mismos efectos, pero de forma descontrolada. Nuestro cuerpo es muy sabio y en muchas de las acciones que pasan internamente siempre son por ciclos.
Cuando nosotros ingerimos algo, en este caso los esteroides en medicamentos, pues estamos alterando esos ciclos y nos van a traer efectos adversos que ahorita vamos a mencionar. Muy bien, doctor. Bueno, hay que saber que estos medicamentos que se llaman esteroides, pues pueden venir en varias presentaciones. Pueden venir para que ustedes lo pongan de forma tópica. ¿Esto qué viene siendo? Pues por ejemplo cuando se los ponen en la piel, cuando se los echan en los ojos, en los oídos. También pueden ponerse en forma de inyectables, intramuscular, intravenoso, o en ocasiones les inyectan el medicamento en la rodilla, en las articulaciones para el dolor. Y pues está vía oral, donde agarran y pues son pastillitas y se toman. También hay medicamentos, por ejemplo, dermatológicos, donde en lesiones para algunas cicatrices también se inyectan directamente sobre la cicatriz para que no crezca, no se inflame. Entonces, hay muchísimas y creo que es uno de los medicamentos muy útiles cuando están bien indicados y en sus patologías correctas con la dosis correcta. Pero ahorita lo que estamos platicando, más que sea una indicación correcta para una enfermedad donde el médico va a estar muy al pendiente de que no vaya a ser una sobredosis, de que no vaya a tener efectos secundarios, o que si los puede tener, él va a estar al pendiente de que no se descontrole el riñón, el hígado y todo lo demás. Es cuando nosotros como pacientes nos lo automedicamos. Creo que ese es el objetivo de esta plática con ustedes ahorita, esta comunicación, el decirles que no son inofensivos, que este medicamento no es inofensivo, sí causa efectos secundarios que después van a tener a largo plazo. Así es, y bueno, considerando esos efectos, esa automedicación y por las vías de administración que decía la doctora, es muy común en nuestra población que digan que lo inyectado es mejor y normalmente andan buscando esos medicamentos para inyectárselos. Cuando la persona se pone un medicamento inyectado, también corre el riesgo de que pues ese medicamento de repente haga efecto muy fuerte, de repente haga efecto muy débil, porque pues no se va a absorber de forma uniforme cuando se inyecta. Y pues hemos visto casos de pacientes pues con sus dolencias de rodillas, de espalda, a lo mejor ya personas grandes, que se andan inyectando hasta cada tercer día esos medicamentos. Y también pues hay que considerar que los inyectados normalmente pues su efecto va a durar mucho más tiempo. Entonces, si hacen se inyectan con esa frecuencia para calmar la dolencia, van a traer efectos acumulativos nocivos para su organismo. Por aquí Antonio Gallegos en el Facebook nos hace el comentario de que pues esto se debería de regular como los antibióticos para poderlos conseguir con recetas en las farmacias. Sí, Antonio, es una buena idea. Pues lo único que necesitamos es una buena regulación y que se apeguen todos los que son las recetas, perdón, las farmacias para poderlo hacer así. Con el uso de las recetas, en el caso de los antibióticos, se ha tenido una buena respuesta, se ha tenido un mejor control. Hace unos años, estoy hablando de unos 20 años más o menos, cuando no teníamos este control, prácticamente a todo mundo que tenía una gripa o una tos le daban antibiótico. Y lo que se vio es que los antibióticos ya no servían por lo mismo. En el caso de los esteroides sí sirven, pero el problema es que nos van a generar efectos no deseados. Y vuelvo a recalcar lo que dijo la doctora. El objetivo de hoy es que ustedes se lleven a toda su familia y a ustedes mismos ese mensaje de que los esteroides no son inocuos, les pueden dar problemas y más si no fueron indicados de forma correcta. Y bueno, y de ahí parte otra cosa, doctor, la dosis. Normalmente nosotros como médicos tenemos un cálculo que hacemos para decir a este paciente, de acuerdo a esta edad, de acuerdo a este peso, de acuerdo a este medicamento, le tocan tantos miligramos. Y eso lo vemos, bueno, si le doy tal presentación que viene de 50 miligramos, pues le toca una pastilla. Pero si le doy la de 5 miligramos, tal vez le toquen tantas pastillas.
En ocasiones cuando los pacientes, ellos no se recetan, se automedican o se recomiendan entre ellos no toman en cuenta esto. Ellos piensan que con una pastilla que se tomó mi vecina es la misma que me tengo que tomar yo. O le dieron a un niño tal suspensión y como que pues pesa más o menos esto y yo le doy lo mismo. Entonces, hay que saber que los esteroides, su dosificación también es muy importante. Y es muy importante, sobre todo para las personas que están tomándolos por largo tiempo, y eso sí, mucha gente sí lo llega a notar, que no se pueden suspender de forma repentina. O sea, así como se los indicaron y así como se los dejaron, también hay una forma de retirar el medicamento por lo mismo, por las alteraciones que te causan en el organismo. Y no es por molestar a la gente, porque hay veces que dice la gente, es que a poco tengo que cortar la pastillita y tomarme una semana apenas la mitad y otra semana el cuartito. Pues sí, es muy importante porque los efectos que puede tener el que usted lo deje de repente pueden ser muy graves. Sí, eso es muy cierto, doctora. Este, aquí es algo muy importante. Si usted, bueno, y recalcando lo que comentaba la doctora, el detalle es que a veces tomamos el ejemplo de alguien más o de una experiencia pasada y también hasta corren riesgo de que decir, pues si antes me dolía poquito, ahora me duele mucho, me voy a tomar una dosis doble de medicamento. Estos medicamentos siempre para todas las enfermedades, nosotros los médicos vamos a considerar una dosis adecuada. No va a ser la misma dosis para alguien que se lesionó un tobillo a una dosis que alguien que tenga lupus. Entonces es muy diferente de persona a persona y de enfermedad a enfermedad. Entonces, primero ahí es un buen motivo para que usted, si tiene alguna molestia, acuda con su médico y él valorará si se le puede dar esteroide y a qué dosis. Ahora, ya mencionando lo que comentaba la doctora de los tratamientos largos y les decía que pues hay mucha gente que va a ocupar estos esteroides de forma crónica porque su enfermedad así lo necesita. Esos pacientes también deben de saber que cuando ya lo toman por mucho tiempo, no lo pueden suspender así de forma brusca. Platicábamos que pues estos esteroides afectan los ciclos normales de nuestro organismo. Entonces, como nosotros ya tenemos este ciclo alterado con dosis crónicas o por mucho tiempo del esteroide, si lo suspendemos así de rápido, el cuerpo no va a alcanzar a recuperar ese ciclo normal y vamos a caer en un déficit, o sea, en una falta de cortisol. Normalmente les decía que hay un nivel de cortisol todos los días, pero si no tenemos producción de cortisol porque suspendimos rápidamente el tratamiento, vamos a caer en una cosa que se llama insuficiencia suprarrenal aguda y eso también es muy grave, inclusive puede traer la muerte si no se trata de forma correcta. Nuestro cuerpo va a experimentar síntomas como de falta de energía, falta de que no puede reaccionar y va a poder empezar a sentir inclusive náuseas, vómitos, sensación de debilidad, que se marea cuando se mueve, eh, eh, también puede sentirse como aletargado, con calentura. Entonces son síntomas que aparecen cuando se suspenden el tratamiento de forma brusca o de forma no adecuada, porque hay que recalcar que en ocasiones se debe de suspender el tratamiento con esteroides, pero el médico le va a decir cómo lo debe de ir suspendiendo poco a poco. Y si no se apega a esa forma que se lo diga el médico, pueden aparecer esos síntomas. Así es, doctor. Y bueno, ya estamos platicando un poquito más de los efectos secundarios cuando suspenden de repente los medicamentos. Pero también hay que saber que este tipo de esteroides, al tomarlo, va a tener una interacción, va a afectar también el uso de otros medicamentos o el que estés tomando al mismo tiempo Ujú. otro medicamento. No crean que porque me tomé este ya no, los demás sirven igual. No, un medicamento puede afectarte cómo funciona otro cuando te lo estás tomando al mismo tiempo. Así es, hay algunos medicamentos que van a hacer que rápidamente se acabe el efecto del esteroide, por ejemplo, algunos relacionados
a convulsiones, como la fenitoína, que es muy común en pacientes con esta enfermedad, o medicamentos que se les dio para infecciones específicas como la rifampicina. Entonces, si no se comenta esto con el médico, yo estoy tomando X medicina por tal motivo, cuando se le deje la dosis adecuada, pues no va a ser el efecto adecuado. También habrá algunas situaciones en que no se absorban de forma adecuada, y lo que es muy común es que la gente que toma antiácidos pueda verse alterada la absorción. Entonces, aunque se tomen su pastilla de 50 miligramos de prednisona, pues no se va a absorber toda porque el paciente está ocupando antiácidos. Entonces, también es muy importante que toda la medicación que tomen cuando acudan con el médico, pues la platiquen para que el doctor le ajuste la dosis más adecuada a su situación. Y bueno, también pues lo importante, dirán, que es un antiácido. Hay mucha gente que toma medicamentos para agruras, principalmente los que son como el sal de uvas, el bicarbonato, o algunos líquidos como el Melox, o que son antiácidos que cubren lo que es el estómago, la capa del estómago. Estos son los que nos afectan mucho más para la absorción de los esteroides. Para situaciones de agruras, también hay mucha gente que ocupa omeprazol, pero en estas situaciones no se altera, ahí no hay una preocupación. Sí, pero es muy común. Imagínense una persona que ha estado tomando diclofenaco porque le duelen las rodillas. Entonces luego dice, híjole, con el diclofenaco me ha estado dando dolor de estómago, entonces voy a tomar Melox para que no me duela tan feo el estómago. Y luego les recomiendan que se tomen unas pastillitas de la farmacia que traen entre sus medicamentos un esteroide. ¿Qué pasa? No, pues que yo me tomé una y pues como que no me hizo tanto, pues tómate dos. Entonces estamos viendo que se está sobredosificando y pues yo sé que los pacientes no son médicos, no van a saber que hay otro medicamento que les está afectando para que se absorba. Yo también voy a saber que el paciente lo que quiere es a lo mejor no sentir el dolor, pero pues para eso está que vaya con el médico, para que lo puedan orientar, asesorar y verificar que realmente es la dosis, no está influyendo otro medicamento que está tomando, no le va a hacer efecto a largo plazo o le dé el mejor, el que pueda servirle lo más apegado a sus condiciones, sobre todo si es una persona con diabetes, con hipertensión, pues de primera intención el doctor va a decir, a ver, vamos a ver si el efecto que quiero no te hace más daño que lo que tú quieres que te quite el dolor. Sí, porque aparte de interacción medicamentosa, está la interacción con sus otras enfermedades. Propiamente en el caso de los esteroides, y de forma tan común que tenemos la diabetes y la hipertensión, son situaciones que se van a descontrolar. Se nos va a subir el azúcar más fácil, se va a subir la presión mucho más fácil cuando usen esteroide y tengan esas enfermedades. Entonces, consideren, si ustedes están enfermos de alguna cosa como diabetes o presión alta, no se automediquen, y con más razón menos con este tipo de medicamentos que son los esteroides. Sí, serían indicaciones muy puntuales y serían indicaciones que pues el médico va a tener a consideración de decir riesgo-beneficio de este medicamento. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, doctor. Ya estamos avanzando en lo que es nuestro programa, en lo que es el uso adecuado de los esteroides. Y le recordamos a nuestros radioescuchas el teléfono de WhatsApp 464-652-5000. También el teléfono en cabina 464-690-9601. Si usted tiene alguna duda, quiere que le expliquemos un poquito más sobre alguno de estos puntos, llámenos, mándenos un mensajito y con gusto los vamos a resolver. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias por tus mensajes, Erika. Y sí, si se requiere más información, estamos aquí a la orden para todos los que nos están viendo o escuchando. Así es,
esto del uso del esteroide lo vemos desde nosotros como médicos, de cuando se indican, cómo se indican. Creo que es algo que también nosotros como médicos tenemos la conciencia de elegir correctamente a nuestros pacientes, quienes son candidatos a que se les dé el medicamento. En ocasiones también llegamos a tener quienes los malocupamos, quienes vemos que tal pacientito está enfermo de la garganta y se nos hace fácil decir, bueno, se le va a desinflamar y muy bien, pero sin pensar que tal vez esa mamá, esa familia se queda con la idea de que el aplicar esa inyección es lo único que le va a quitar el dolor o la inflamación al paciente. Y la realidad es que no, que debe de ser muy, muy controlado esto y decirle a este paciente sí le conviene, sí lo mejora, pero a otro paciente no sabemos, tiene que traerlo, revisarlo y ver si realmente también es candidato al mismo medicamento. Sí, bueno, con todas las sesiones que por aquí hemos tenido la fortuna de estar, hemos platicado de que lo ideal es no automedicarse. Lo ideal es acudir con un médico, pero si por X cosa se les ha dificultado a acudir a un servicio médico, por lo menos el esteroide sean de los medicamentos que no lo consuman, porque pueden traer efectos muy graves y inclusive en tratamientos muy cortos o muy rápidos. Entonces es preferible no ocuparlos para evitar esas situaciones. Sí, y ahorita en la siguiente sección, doctor, pues vamos a platicar sobre todos los efectos adversos que pueden presentar los pacientes al consumir estos medicamentos y que estoy segura que muchos cuando los escuchemos vamos a decir, ¿cómo todo eso me puede causar? O sea, tal vez sí nos va a quitar el dolor, nos va a quitar la lumbalgia, nos va a quitar pues molestias que hemos sentido, pero a consecuencia de que si no lo hacemos bien, tenemos efectos adversos mucho más graves que el dolor que teníamos. Muy bien, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Estamos con el doctor Jorge Núñez platicando sobre el uso adecuado de los esteroides, estos medicamentos que mucha gente conoce como excelentes antiinflamatorios, que te quitan el dolor, que te curan, creo que cualquier molestia en el cuerpo y que quienes los han ocupado tal vez lo hayan vivido de que traen un dolor muy intenso y te dicen, ¿sabes qué? Ya te doy este antiinflamatorio más este esteroide y dicen la maravilla. En 2, 3 horas te sientes como si pudieras bailar y brincar al revés. Pero, pues estamos platicando que este tratamiento con esteroides debe de ser muy bien indicado en las dosis correctas, vía correcta, paciente correcto, verificar bien los antecedentes de los pacientes, porque estos medicamentos tienen efectos adversos. Y me gustaría, doctor, que nos platicara sobre estos efectos adversos. Sí, de hecho, eso los podemos dividir en dos, en tratamientos cortos y en tratamientos largos. En los que se dan tratamientos cortos, hablo menos de 3 semanas aproximadamente, pues de los más comunes efectos es sangrado digestivo. Es muy común que se produzcan gastritis que sangran, inclusive úlceras gástricas, y pues eso es muy grave cuando hay un sangrado en esta parte. Entonces, imagínese porque por el hecho de nada más quererse quitar un dolor, ahora se produce una úlcera gástrica. Otros de los efectos son la presencia de diabetes o hipertensión. Nuestra población mexicana tiene muchos factores para desarrollar estas dos enfermedades y si de por sí luego le agregamos el uso de estos medicamentos, pues mucho más fácil van a aparecer esa diabetes o esa hipertensión. Entonces lo podemos evitar si no eran necesarios estos esteroides. También es muy común que se retenga líquidos cuando se ocupan estos esteroides. Entonces, si también traemos alguna alteración en nuestros riñones, se nos puede alterar mucho más. Entonces, esa retención también nos afecta en esta parte. Y pues imagínense el efecto de estar hinchados en los pies o todo el cuerpo. Aumentamos de peso por esa parte. Inclusive también aumenta el apetito cuando tenemos terapias cortas de lo que es el uso de esteroides.
También puede haber otros efectos como pancreatitis, afortunadamente no son tan comunes, pero pues sí, como tal, se pueden presentar. Inclusive esa retención de líquidos también puede apoyar a que haya una hinchazón en el cerebro, un edema cerebral, y pues eso también es algo grave. Se alteran las sustancias que desecha el riñón, y muchas personas que usan esteroides pues ya traen alguna enfermedad que les afecta a los riñones, y es mucho más fácil que se retenga urea u otras sustancias que el riñón normalmente desecha. Pues bueno, esos son como tal los efectos más comunes cuando se ocupan tratamientos cortos. E insisto, son tratamientos de menos de 3 semanas. Ahora, efectos a largo plazo, pues si usted ya tenía esa propensión a ser diabético, hipertenso o a que se le suban las grasas, pues con más razón van a presentarse esas situaciones. O si ya tiene la enfermedad, se le van a descontrolar mucho más fácil. Hay unas situaciones también que se presentan de que en estos pacientes sienten debilidad muscular, a pesar de que estos tratamientos son para quitar las molestias de dolor muscular. A largo plazo pueden presentar esos síntomas. Entonces también ahí hay que tener cuidado. Uno de los efectos más impactantes desde mi punto de vista es que los tratamientos crónicos pueden desarrollar cataratas. Entonces, imagínense la parte de que ustedes presenten una catarata en un paciente joven, pues va a tener un gran impacto en su vida diaria, y el no poder ver, pues les va a impactar mucho en lo que es su vida. Ah, Pueden tener también el daño a nivel de hígado. Se desarrolla una condición que es hígado graso. También hay efectos en la conducta y en su estado psicológico. Hay pacientes que inclusive pueden desarrollar una psicosis, o sea, digamos una alteración emocional muy fuerte por el hecho de estar consumiendo esteroides a largo plazo. Pues también se pueden desarrollar alteraciones de otras hormonas que también controlan el sistema nervioso central, pero pues bueno, también es en situaciones crónicas. Y hay una situación, algo también muy importante que a mucha gente le preocupa, que es la osteoporosis. Mucha gente anda buscando que cómo hacerme la detección de osteoporosis, que si no vaya a ser que me vaya a fracturar por tener osteoporosis. Y uno de los principales causas es de ocupar esteroides a largo plazo es que el hueso se hace más débil, más poroso, y pues tenemos más riesgo de tener una fractura por osteoporosis. Sí, sí, cuántos pacientes de repente le tienen miedo a muchas cosas, pero a veces toman medicamentos que les pueden causar todas estas alteraciones. Eh, en pocas palabras, doctor, este medicamento, así como es excelente, como es muy bueno para quitar ciertas molestias antiinflamatorias, eh, tiene estos efectos secundarios que nos pueden dañar para siempre y que no los tomamos en cuenta cuando estamos ahí consumiéndolos pensando, ay, me quitó el dolor. Pues sí, pero ¿a costa de qué? ¿Cómo quedó mi hígado? ¿Cómo quedó mi riñón? ¿Cómo quedó mis ojos? ¿Voy a poder seguir viendo? Y lo tomamos pues como si fueran dulces, como si no nos fuera a pasar nada por consumir estos esteroides. Así es, de hecho ahorita, eh, bueno, ustedes lo están viviendo, está llegando la vacuna contra el COVID, y cuánta gente no se ha querido ir a vacunar que porque tiene miedo de todos los efectos que le van a producir la vacuna, cuando son mínimos. En realidad la vacuna produce un efecto si acaso de dolor local y fiebre, nada más. Y de forma paralela, en su casa se están consumiendo esteroides que causan mucho más problemas por estarlos ocupando de forma diaria o de una forma no indicada correctamente. Así es, doctor. Y bueno, para todos nuestros radioescuchas, los invitamos a que ustedes estén muy al pendiente, no se automediquen, no consuman los medicamentos esteroideos así como si fueran dulces. Y vamos a hacer un pequeño resumen, doctor, de lo que platicamos el día de hoy. Pues sí, en cuanto a este tema, hay que mencionar que pues los esteroides sí son unos potentes antiinflamatorios o medicamentos que se ocupan para ciertas enfermedades,
pero siempre y cuando sean indicados de forma correcta. Lo segundo es que pues a pesar de que existen varias vías de administración, como la oral o que es lo inyectable, pues habrá algunas presentaciones que no son las adecuadas para las enfermedades que ustedes presenten. Entonces apéguense a las recomendaciones del personal de salud para que se ingieran de la forma correcta. Eh, También, como les comentaba, como se deben como se pueden afectar muchas situaciones o presentar muchos efectos adversos, el médico cuando dé tratamientos largos deberá de monitorizarlo para que no haya, para que detecte a tiempo algún efecto adverso, como el que se le suba el azúcar, la presión, las grasas, o ver cómo está su visión o cómo están sus huesos. Entonces, debe de estar acudiendo de forma constante a monitorizarse con sus consultas médicas cuando le dejen tratamientos a largo plazo con esteroides. Y bueno, pues saber que también entre más tiempo lo ocupen, si lo ocupan de forma con unas dosis altas, y pues si esto fue derivado de una automedicación mal recomendada, pues van a aumentar el riesgo de desarrollar eh, efectos a largo plazo y pues mucho más graves. Y también, y por último, pues en el caso de los pacientes que ya tengan un tratamiento con esteroides por mucho tiempo y que esté bien indicado, no lo suspendan. Si tienen alguna situación, algún problema, coméntelo con su médico tratante para que encuentre la forma correcta de corregirlo, o si es necesario suspender el tratamiento con esteroides, se suspenda de forma correcta, que en su caso va a ser poco a poco. Es muy peligroso que lo suspendan así porque sí, ustedes como pacientes. Bueno, pues ahí tenemos mucha información. Muchísimas gracias por estarnos escuchando esta hora en el programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía y les deseo que tengan muy bonito fin de semana. Pásensela muy bien y bueno, pues mucho cuidado con los medicamentos que ustedes deciden a veces tomarse sin una prescripción de un médico. Muchísimas gracias y nos escuchamos el próximo viernes.